Muy buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, eh, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar del tema llamado sistema sensorial. A la fecha, nosotros ya hemos abordado muchos temas relacionados con el sistema nervioso. Nosotros hemos hablado del sistema nervioso central, hemos hablado del encéfalo, sus componentes, la médula, como centro de los actos reflejos. Hemos hablado de las funciones del cerebro, analizando las funciones por hemisferios o por lóbulos, ¿sí? Hemos hablado del sistema nervioso periférico, nervios craneales, nervios espinales, ¿no? Hemos visto cuál es el trabajo que cumple el sistema nervioso periférico. También hemos hablado del sistema nervioso autónomo o vegetativo, que tiene el control y el funcionamiento de todas las vísceras, todo lo que ocurre internamente, ¿no? En el cuerpo. ¿No? Hemos hablado del sistema nervioso simpático, del parasimpático y del trabajo que ellos hacen de manera complementaria y antagónica. Ok, ya sabemos las funciones de todos esos sistemas que hemos mencionado, pero nos faltó hablar de cuál es ese sistema que se encarga justamente de captar la información que nosotros recibimos del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, hay un conjunto de órganos que están encargados de captar esos estímulos, distintos estímulos que nosotros recibimos del medio ambiente. ¿Sí? Y es por eso que esa información es necesaria. Si no hubiera este sistema sensorial, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, no podría haber ningún tipo de información que se procese en el sistema nervioso central. Entonces, hay un sistema encargado de captar esa información y obviamente convertirla, esa información, en un impulso nervioso y que ese impulso nervioso se dirija hacia el sistema nervioso central para ser interpretado, para ser traducido. Y de esa manera se genera, una vez que ya ha sido interpretado, en base a eso se genera una respuesta. Entonces, es importante este sistema sensorial. Entonces, como todo sistema, empecemos a hablar, ¿sí?, del sistema sensorial. Como es un sistema, es un conjunto de órganos sensoriales que se caracterizan por presentar receptores sensoriales encargados de transformar los estímulos en impulsos nerviosos. O sea, un sistema sensorial está conformado por órganos sensoriales. Y dentro de esos órganos sensoriales hay receptores que son los encargados de transformar, ok, captan la información, ese estímulo, y ese estímulo la convierte en impulso nervioso para que pueda dirigirse a manera de impulso nervioso al sistema nervioso central y ahí sea interpretado o traducido. Entonces, eso es el sistema sensorial. Está conformado por un conjunto de órganos sensoriales. ¿Sí? Entonces, como todos los órganos que hemos visto, ¿no? Perdón, como todos los sistemas, hemos visto, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Te das cuenta de que si habláramos, por ejemplo, del aparato respiratorio, son un conjunto de órganos. El sistema digestivo son un conjunto de órganos. El sistema excretor, un conjunto de órganos. El sistema sensorial no escapa de eso, es un conjunto de órganos encargados, ¿sí?, justamente de convertir esa información en impulso nervioso. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son los elementos de este sistema sensorial? Son los siguientes. Habíamos dicho que el sistema sensorial se compone de un órgano sensorial. ¿Sí? Dentro de ese órgano vamos a encontrar esto, que es el receptor sensorial. Y ese se podría decir que es el o sea, todos los que componen este sistema sensorial son importantes. El órgano sensorial es una estructura que lo vamos a encontrar constituida por receptores y también vamos a encontrar que está conformada por otras células no nerviosas. O sea, cuando nosotros hablamos de sistema sensorial, ojo, está bien, nos vamos a referir a neuronas, pero no solamente se compone de neuronas. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, los elementos de este sistema sensorial se componen de órganos sensoriales. ¿Qué se componen los órganos sensoriales? De receptores sensoriales, sí, y de células
no nerviosas. Ese receptor sensorial es el que capta ese estímulo y la transforma ¿en qué? En impulso nervioso. Una vez que ya esa información, ese estímulo ha sido convertido en impulso nervioso, tiene que irse, ¿no? Tú sabes que las neuronas se conectan en formando cadenas, ¿no? Y hace que el impulso nervioso pase de neurona a neurona y obviamente tiene que llegar hacia dónde? Hasta el sistema nervioso central. Pero, ok, ¿quiénes permiten eso? Ese paso, ese traslado de ese impulso nervioso, la vía nerviosa aferente, que es la que conduce ese impulso nervioso desde el receptor sensorial hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Entonces, tengo mi órgano sensorial. Dentro de mi órgano sensorial tengo receptor sensorial. Ese receptor sensorial capta el estímulo y la transforma en impulso nervioso. Luego ese impulso nervioso tiene que viajar hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. ¿Gracias a quién? A la vía nerviosa aferente. Y una vez que ya llegó al sistema nervioso central, ahí que vamos a encontrar el centro nervioso, que es la región del sistema nervioso central donde se realiza la transformación del impulso nervioso en qué? En una sensación. Entonces, hay que quede claro algo. Las sensaciones, ¿dónde ocurre? En el centro nervioso. ¿Y dónde están los centros nerviosos? En el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, los elementos son cuatro: órgano sensorial, receptor sensorial, vía nerviosa aferente y centro nervioso. El órgano sensorial es aquel órgano que se compone de ¿qué? De receptores sensoriales. ¿Cuál es el trabajo del receptor sensorial? Captar el estímulo y convertirlo en impulso nervioso. Una vez que ya está como impulso nervioso, tiene que irse hacia el sistema nervioso central y eso lo hace gracias a la vía nerviosa aferente. Y una vez que ya llegó al sistema nervioso central, tiene que ser interpretado ese impulso nervioso, tiene que ser traducido. Y ese proceso de traducción se llama sensación. ¿Ok? ¿Y dónde ocurre? En el centro nervioso. ¿Y dónde se localiza el centro nervioso? Hay tantos centros nerviosos. ¿Ok? En el sistema nervioso central. Entonces, no olvidar, ¿quién es el encargado de transformar el estímulo en impulso nervioso? El receptor sensorial. ¿Dónde ocurre la sensación? ¿Qué es la sensación? Es la interpretación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es la interpretación de esa información. Se traduce esa información. ¿Dónde ocurre? En el centro nervioso, que está en el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro elementos de la vía sensitiva. No olvidar ese detalle. Entonces, empecemos a hablar de los receptores sensoriales, que son los encargados de transformar ese estímulo del exterior en impulso nervioso. Eso no debes olvidar. Son células nerviosas, ¿ok? O sea, son neuronas encargadas de captar los estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos. Nosotros tenemos muchos receptores sensoriales que se encargan de ese trabajo distribuido por muchas partes del cuerpo. ¿Ok? Es debido a estos receptores sensoriales que nos permite nosotros adaptarnos a este planeta. Claro, imagínate, no tuviéramos esa capacidad de captar esos estímulos que el entorno, de todo lo que nos rodea. No sentiríamos, por ejemplo, el frío, el calor, y vamos a encontrar muchos receptores sensoriales, y ahora lo vamos a ver. Pero gracias a eso es que nosotros nos podemos adaptar a un determinado ambiente, a un determinado, eh, a una determinada, por eso una de las características de todo ser vivo es la adaptación. Y nosotros lo podemos adaptar a un ambiente que puede ser hostil, un ambiente que de repente no es óptimo para poder vivir, pero nos adaptamos debido a que tenemos capacidad ¿no? Una capacidad creativa, ¿no? Incluso tenemos un sistema nervioso que nos permite adaptarnos debido a la presencia de estos receptores sensoriales. ¿Ya? Entonces, son los encargados de captar los estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos. No olvidar ese detalle. Ahora, los receptores sensoriales tienen características. Un receptor sensorial se caracteriza por ser específico. ¿A qué se refiere? Que los receptores sensoriales captan un determinado tipo de estímulo.
Por ejemplo, hay receptor sensorial solo para el frío. ¿Entiendes? Eso se llama especificidad y es una característica de los receptores sensoriales. Otra, que ahí tiene la capacidad de adaptación. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Cuando nosotros nos sometemos a un estímulo de una manera constante, hace que de repente ya no sintamos esa sensación, por ejemplo. Va a haber un momento, por ejemplo, cuando tú estás con frío, entras a un lugar helado, obviamente al comienzo sientes frío, pero cuando ya va pasando el tiempo, ya no sientes el frío, sino como que ya tus receptores se han adaptado, ya el cuerpo no reacciona en base a ese estímulo, se ha adaptado, ¿sí? Entonces, eso se llama la propiedad de la adaptación, es una característica de los receptores sensoriales. Codificación, que la información ya queda codificada, reconoce ante un determinado estímulo, ya reconoce, ¿sí? Y esta es la característica más importante que yo quiero que recuerde, la transducción. Hemos dicho que los receptores sensoriales se encargan de captar los impulsos y transformarlos en impulsos nerviosos. Perdón, de captar los estímulos y los convierte en impulsos nerviosos. Ese proceso de conversión de estímulo a impulso nervioso, ¿cómo se llama esto? Transducción. No confundir con traducción. Es transducción, proceso mediante el cual el estímulo se convierte en impulso nervioso. ¿Ok? ¿Y quién se encarga de hacer eso? Los receptores sensoriales. No olvidar ese detalle. Es una característica muy importante. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuáles son las características, cuál es el trabajo de los receptores sensoriales. Ahora veamos la clasificación. Los receptores sensoriales se clasifican de acuerdo a dónde están localizados en el cuerpo y también según el estímulo que capta. O sea, hay dos criterios de clasificación. Ahora, según su localización, dónde están localizados, pueden ser esteroreceptores, o sea, están distribuidos a nivel de la piel, el contacto con el exterior. Esteroreceptores. Los propios sectores lo vamos a encontrar, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, en los músculos, por ejemplo. Y ya vamos a ver qué función cumplen estos receptores sensoriales. Los vísceroreceptores, ¿dónde crees que se encuentran? Como su nombre lo indica, en las vísceras, en los órganos huecos. Ahí vamos a encontrar estos tipos de receptores. Entonces, según su localización son tres, esteroreceptores, propios sectores y vísceroreceptores, o también llamado interoceptores. Y según el estímulo que captan, si captan, por ejemplo, presión, se llama mecanorreceptores. Si captan temperatura, termorreceptores. Si captan dolor, nociceptores. Si captan luz, fotorreceptores. Y si captan sustancias químicas, quimiorreceptores. Entonces, estos son los dos criterios para clasificar a los receptores sensoriales, según su localización y según su estímulo que capta. Entonces, veamos la primera clasificación, según su localización. Según su localización son tres, los esteroreceptores, que están en contacto con el exterior. Por ejemplo, ¿dónde encontramos esteroreceptores? En la vista, por ejemplo. ¿Sí? En las fosas nasales, en la mucosa olfatoria, en el oído, en el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. Son ejemplos de esteroreceptores. Propios sectores. Los propios sectores nos permiten o están relacionadas con la posición y los movimientos corporales. ¿Dónde encuentro estos receptores? En los músculos, en las articulaciones, en el oído interno. Porque en el oído interno voy a encontrar unas células encargadas del equilibrio del cuerpo. ¿Ya? Entonces son los propios sectores, ¿sí? Que están relacionados con la posición y los movimientos del cuerpo y también con el equilibrio. Por eso se encuentran en los músculos, en los tendones, en las articulaciones y en el oído interno. Los vísceroreceptores o interoceptores, ¿dónde los encuentro? En las vísceras. ¿Ok? ¿Y qué información, qué estímulos captan o qué sensaciones? El hambre, la sed, la náusea, la presión arterial, etcétera. Entonces, esa es una clasificación de acuerdo a su localización. Ahora, de acuerdo al estímulo que captan, miren, los mecanorreceptores, ¿qué detectan?
la presión, el tacto, la deformación, el estiramiento y la vibración. Los termorreceptores, ojo que estamos hablando de acuerdo al estímulo que captan. Termo, temperatura, captan los cambios de temperatura, el calor, el frío. ¿Y cuáles? Hay unos corpúsculos, esos son los órganos sensoriales, los corpúsculos de Ruffini que captan el calor, el corpúsculo de Krauss captan el frío, los nociceptores que captan estímulos de dolor. ¿Mm? Si no tuviéramos estos receptores nociceptores, no sentiríamos el dolor, chicos. O sea, se dan cuenta lo importante que es. ¿Sí? Y acá está, mira, a nivel de la piel, ahí está. Tenemos corpúsculo de Ruffini, de Meissner, de Pacini. Todos ellos son receptores, ¿sí? Acá está el de Krauss, ¿ya? Los fotorreceptores son que los que captan la luz. ¿Y en dónde lo encuentro? En la vista, a nivel de la retina. Ahí hay receptores sensoriales que son los conos y bastones, ¿sí? Ellos son los responsables justamente de captar la luz y están a nivel de la retina, ¿ok? Que está acá, ¿sí? Sigo, los quimiorreceptores son aquellos receptores que detectan sabores en la boca, olores en la nariz y sustancias químicas. Mira, se supone que ahí definitivamente dentro de los quimiorreceptores están los que están presentes las papilas gustativas, ¿sí o no? Ellos que detectan los sabores, mira, están ampliamente distribuidos en boca. Y acá está la distribución de los sabores en la lengua. El amargo, los salados, acá está lo de rojo, lo de azul son los ácidos y la punta de la lengua es lo dulce. Son quimiorreceptores, son células nerviosas, chicos. Receptores sensoriales que captan esos estímulos relacionados justamente a sustancias químicas. ¿Ya? Listo. Seguimos. Ahora, habíamos dicho que una vez que ya el estímulo fue convertido en impulso nervioso gracias al, al receptor sensorial, este impulso nervioso tiene que dirigirse ¿a dónde? Al sistema nervioso central. ¿Gracias a quién? A la vía sensorial aferente. Eso lo mencionamos acá. No olvidar en los elementos de la... A ver, lo vamos a recordar acá, chicos. A ver, acá está. Y una vez que ya llegó al sistema nervioso central, ¿qué va a ocurrir? La formación de sensaciones. ¿Y dónde ocurre eso? En los centros nerviosos que se localizan, ¿en dónde? En el cerebro. En el cerebro nosotros encontramos centros nerviosos de muchos estímulos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que no olvides. ¿Ya? ¿Dónde ocurren las sensaciones? En el sistema nervioso central. En los centros nerviosos del sistema nervioso central. ¿Ya? A ver, y esas sensaciones se van a clasificar, pues muchachos, en dos grandes grupos. Sensaciones generales y sensaciones especiales o específicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las sensaciones generales? Las sensaciones generales son aquellas, por ejemplo, las sensaciones cutáneas. Son generales. Por ejemplo, el tacto, la presión. Ok, nosotros tenemos receptores sensoriales para el tacto y la presión, pero esa información, ¿dónde es interpretada? Esa sensación, ¿dónde ocurrió? En el centro nervioso que se encuentra en el cerebro. Ahí vamos a encontrar centros nerviosos que traducen o interpretan esa información del tacto, ¿sí? Sensaciones táctiles, sensaciones térmicas, frío, calor, sensaciones de dolor, ¿ok? Y obviamente esto ya lo hemos visto, los receptores, sensaciones viscerales, ¿ok? Entonces, ahorita estamos viendo los dos grupos de sensaciones, o sea, lo que se interpreta o lo que se traduce de esos estímulos nerviosos. Y esa interpretación o esa traducción, no es transducción, es traducción de esa información ocurre en los centros nerviosos. ¿Ya? Entonces, las sensaciones se clasifican en dos grandes grupos, sensaciones generales y especiales. Estamos en las generales. Dentro de las generales tenemos a las cutáneas, que incluye el tacto, presión, frío, calor y dolor. Sensaciones
Viscerales son aquellas sensaciones, por ejemplo, de vacuidad, cuando, por ejemplo, mi estómago está vacío, o, por ejemplo, me siento muy saturado después de haber comido tanto, o, por ejemplo, una sensación de dolor en mi hígado, a nivel del hígado, a nivel del estómago. Siento que hay un aumento de mi presión arterial porque siento vértigo. Todas esas sensaciones viscerales es un tipo de sensaciones generales, ¿sí? Pero ocurren internamente. Son diferentes, a diferencia de las sensaciones eh, cutáneas, ¿no? ¿No? Esa es la diferencia. Y también vamos a tener sensaciones propioceptivas, aquellas que están relacionadas con el movimiento del cuerpo, con la posición corporal, ¿sí? Con el equilibrio. ¿Dónde encuentro? Esto ocurre obviamente en el centro nervioso que se encuentra en el sistema nervioso central, en mi cerebro. Pero los receptores sensoriales, ¿dónde están? En los músculos principalmente, en los órganos tendinosos, en los receptores sinestésicos, en las articulaciones. Por eso dice, la propiocepción, dice, permite estimar el peso de los objetos y eso está relacionado con estas sensaciones propioceptivas. ¿Sí? Nos permite conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza. O sea, por eso se relacionan con la posición, con el movimiento del cuerpo, con el equilibrio. ¿Ya? Entonces, hay que entender algo. Una cosa es un receptor sensorial y una cosa es la sensación. El receptor sensorial capta esa información y la convierte en estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso tiene que ser interpretado, traducido. ¿Por quién? Por el centro nervioso que se encuentra en el cerebro o cualquier parte del cerebro. ¿Sí? Y esa información, esa interpretación se llama sensación. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede claro. Las sensaciones ocurren en el sistema nervioso central. Y hay tres tipos de sensaciones. Dos, generales y y las específicas, ¿no? Acá están. Las generales y las especiales. Las generales, las cutáneas, que están relacionadas con tacto, presión, eh, las térmicas y las de dolor, y las viscerales también, y las sensaciones propioceptivas, que están relacionadas con el equilibrio, con la posición del cuerpo y los movimientos corporales. Por eso ellos se encuentran en el músculo, en los órganos tendinosos, en las articulaciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son las sensaciones especiales, profesor? Las que tú conoces. La sensación del olfato, la sensación del gusto, las sensaciones visuales, las sensaciones auditivas. Cuando hablamos de sensaciones se refiere a la interpretación de ese estímulo, de ese impulso nervioso que proviene del exterior. ¿Ok? Mira, si nosotros empezamos a hablar de estas sensaciones especiales que son del olfato, auditiva, del gusto y visuales, todas tienen su centro nervioso, ¿sí o no? Donde han sido interpretados estas sensaciones, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando nosotros hablamos del lóbulo occipital? ¿Qué controlaba? La visión. Yo te pregunto, la información que viene a nivel del globo ocular, porque ahí vamos a encontrar neuronas que captan, ahí vamos a encontrar los fotorreceptores, ¿sí o no? Que captan la luz. Esa información fue captado, ¿sí? Por un receptor sensorial a nivel del globo ocular. Luego, esa información es convertida por ese receptor sensorial en impulso nervioso. Ese impulso nervioso viajó por la vía aferente sensorial. ¿Y a dónde llegó? Al sistema nervioso. ¿Y a dónde específicamente? ¿Dónde está el centro nervioso de la visión? En el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital ordena, una vez que ha interpretado esa información, ordena una respuesta. ¿Me entiendes? Todo ese mecanismo es, y te das cuenta de que todas las sensaciones tienen su lugar en alguna parte del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, con eso ya hemos terminado la clase de hoy día. Lo importante es que la presencia de este sistema sensorial es importantísimo, porque ¿de qué vale tener un sistema nervioso central si no hay un sistema sensorial que capte esa información del exterior y que la convierta en impulso nervioso y de esa manera llegue y se pueda interpretar esa información? No valdría un sistema nervioso central sin un sistema nervioso, sin un sistema sensorial. Es importantísimo. ¿Ok? Espero, muchachos, que les haya gustado la clase. Nos vemos
en, en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.